Bueno, con el propósito de disfrutar las riquezas espirituales. Recordemos que esta carta de Efesios está hablando acerca de la naturaleza de la iglesia. Y nosotros estamos viendo cómo la iglesia ha sido redimida y rescatada por el Señor. Mirábamos en el capítulo 1 de Efesios que el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló. Somos bendecidos en la Trinidad. Y cantábamos ahorita hace poco, bendita Trinidad, Santa Trinidad. En ella nosotros hemos sido escogidos, redimidos y sellados. Esa es una bendición de la que tendríamos que estar viviendo cada día. Y por ejemplo, en el capítulo 2, mirábamos el domingo pasado, cómo nosotros tenemos la bendición de pasar de muerte, a vida. Y todo eso lo hacemos en Cristo Jesús. Ahora, es interesante que en esta carta de Efesios, al final, nosotros vamos a ver cómo el Señor nos da bastantes instrucciones de cómo los esposos tienen que amar a las esposas, cómo las esposas tienen que sujetarse, cómo los hijos tienen que obedecer, cómo los empleados tienen que ser buenos con sus jefes buenos con sus empleados, cómo tenemos que orar siempre, cómo tenemos que vestir la armadura de Dios. Hay un montón de instrucciones al final de Efesios, pero los primeros capítulos son el fundamento para que nosotros podamos vivir esas instrucciones. Por eso el libro de Efesios, si nosotros pudiéramos dividirlo de alguna manera, del capítulo 1 al capítulo 3, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado riquezas en Cristo. Y en el capítulo 4 en adelante nos dice, por tanto, ahora ustedes anden de una manera digna. Dios hace algo y luego nosotros tenemos que vivir conforme a eso. Y miren el versículo 8 del capítulo 2, solo vamos a poder como enlazar el mensaje anterior. Dice, porque por gracia sois salvos. Y eso lo mirábamos anteriormente, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es que no se halla en sus méritos ni en los míos, nada que nosotros hayamos hecho. Versículo 10, Dios nos rescató, no por obras. Y dice el 10, para hacer buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Y es que el propósito que Dios haya rescatado a su iglesia es para hacer buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, pero sí para hacerlas, sí para vivirlas. Y el propósito de Dios al salvarnos es llevarnos a la bendición de servirnos unos a otros. Esa es una bendición que nosotros deberíamos de estar utilizando. Y justamente luego miramos y termina, ¿verdad? El versículo, el Señor las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y llegamos a nuestro versículo 11. Por tanto, dice, acuérdense, debido a que ustedes tienen una salvación, debido a que ustedes fueron rescatados, redimidos y sellados por el Espíritu Santo, ahora acuérdense de 4 cosas muy importantes. Y yo he tenido la oportunidad de predicar en esta mañana y vamos a dividir este sermón en 2 partes. Hoy vamos a predicar la primera parte y el próximo domingo la siguiente. Por eso yo he titulado Reconciliados con Dios. Si hay algo que yo quiero que recuerden a lo largo de esta mañana, es que nosotros hemos sido reconciliados con el Señor y que vivamos y disfrutemos de esa gran bendición. Ahora, ¿cuáles son los 4 recordatorios que yo quiero tocar en este sermón? Número 1, recuerden que estaban sin Cristo. Ahí lo vamos a ver, versículos 11 y 12. Número 2, recuerden que fuimos acercados por Cristo. Primero estábamos sin Cristo, luego fuimos acercados por Cristo. Eso lo vamos a ver hoy. Pero el tercer recordatorio es recuerden que tenemos acceso a Dios. Y el cuarto recordatorio es recuerden que ahora somos una iglesia. 4 recordatorios para poder vivir las riquezas del Señor. 4 recordatorios de nuestra reconciliación con Dios para que nuestra vida refleje y magnifique lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces miremos el primero de ellos, versículo 11. Y vamos a leer del versículo 11 al 12 y luego vamos a ir viendo versículo por versículo para poder tener mayor claridad de estos versículos. Dice entonces el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y es que resulta que a la iglesia que le está escribiendo el apóstol Pablo estaba compuesta de gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, prácticamente son todos aquellos que no eran judíos. Usted y yo podríamos entrar en un grupo de gentiles porque no pertenecemos a una línea directa del judaísmo, de los judíos.
Entonces Pablo les dice, recuerden, primero, ustedes estaban sin Cristo, eran judíos, pero a pesar de que eran judíos, no tenían la circuncisión, y eso, fíjense que fue un tanto doloroso, y justamente el apóstol Pablo lo trata en la iglesia, porque entre judíos y gentiles había una pelea muy seria, había una división muy fea, y esta iglesia, justamente Efesios, se conformaba tanto de judíos como de gentiles. Y primero empieza a escribir el apóstol, recuerden ustedes gentiles, dice, que eran incircuncisos por la llamada circuncisión. En pocas palabras, lo que está haciendo el apóstol es haciendo una división. Ustedes no eran parte de este pueblo, ustedes no formaban parte de este pueblo, y lo vamos a ver más adelante. Qué triste y qué doloroso era ver en aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo, los judíos tenían unas oraciones tan egoístas y tenían un corazón tan arrogante, si podemos decirlo. Los historiadores dicen que los judíos oraban de 3 maneras. Decían, gracias porque no soy pobre, gracias porque no soy gentil y gracias porque no soy mujer. Imagínense cómo estaba el corazón lleno de estas personas que decían, nosotros somos súper importantes, no somos como los gentiles. Y aún así, ellos también despreciaban y minimizaban a la mujer. Entonces, el apóstol dice, primero recuerden que ustedes estaban sin Cristo, versículo 12, en aquel tiempo, o sea, antes de Jesucristo, antes de tener un encuentro con el Señor, dice, ustedes estaban sin Cristo, y ahí menciona 4 cosas fundamentales que nosotros vamos a ver. 4 formas en que las que nosotros y los efesios estaban alejados o estaban sin Cristo. La número 1, dice el versículo, alejados de la ciudadanía. Y es que para los judíos, ser un ciudadano judío era algo muy importante. Y los gentiles no pertenecían a esta ciudadanía. Los gentiles no eran el pueblo de Dios. Por eso no pertenecían a la ciudadanía especial importante que Dios tenía. Es decir, no tenían parte en el reino de Dios. Y vamos a ver más adelante que eso se quiebra, eso se rompe y el Señor hace una sola familia. Pero imagínense qué feo llegar a un lugar y no tener una identidad. Qué feo estar en un país donde uno no es bien recibido, un lugar donde uno no es bien recibido. Así eran los gentiles con Dios. Ustedes no pertenecían a la ciudadanía. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 2, dice que también estaban alejados a los pactos de la promesa. La Biblia menciona a lo largo del Antiguo Testamento que hay varios pactos. Por ejemplo, empieza con Noé haciendo un pacto con toda la humanidad, pero luego con Abraham empieza a hacer pactos específicos. Luego con Moisés, luego con David y luego a Jeremías le da un nuevo pacto. Déjenme decirles que en ninguno de los pactos nosotros tenemos relación porque no somos del pueblo de Israel. Los pactos no eran para toda la humanidad, eran solo para el pueblo de Israel. Todas las promesas que Dios les daba era solo para el pueblo de Israel, nadie más. Pero ahora en Cristo cada uno de los pactos es cumplido en Él, y si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos las promesas y las bendiciones de esos pactos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12, y serás de bendición y te bendeciré? Y dice, y serás de bendición a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Pero los judíos no pensaron en esa promesa. Ellos dijeron, Dios no va a bendecir solo a nosotros. Y ellos de cierta manera fueron egoístas y cerraron su familia, cerraron esa bendición para poder ser solo para ellos. Y nosotros podemos pensar que esto era una realidad. Recuerden al profeta Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? Y nosotros cantamos Jonás en la ballena. Muchas veces nosotros miramos que Jonás fue como un héroe, pero en realidad fue un mal misionero. Jonás no quería ir a predicar a los de Nínive. ¿Por qué? Porque los odiaban. Los judíos los odiaban. Y el Señor les dice, no, tienes que ir. Y por eso es que lo meten en un gran pez para que obedezca la voz de Dios. Y cuando Jonás predica, ellos se arrepienten, una nación malvada. ¿Y qué hace Jonás? Se alegra. Más bien se enoja. Y le dice, por eso me mandaste. Ellos necesitaban juicio, ellos merecían castigo y me mandaste y ahora son perdonados. Y el Señor le da una gran lección, que no se trata de sus pensamientos, ni sus ideas, ni cómo Israel iba a ser salvo, sino a la manera de Dios. Entonces nosotros miramos que estábamos alejados de la ciudadanía, estábamos alejados a los pactos, sigue diciendo el versículo 12, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza.
Sin Cristo nuestras vidas estaban totalmente perdidas. Esta palabra esperanza, que tiene como varios significados y nosotros podríamos entenderlo así como confianza, seguridad, pero cuando dice sin esperanza, es una palabra que nosotros podemos decir, no teníamos nada de eso, no teníamos seguridad, no teníamos confianza, éramos pobres, o mejor dicho, pobre de nosotros sin Cristo. Era una triste realidad y todos nosotros en algún momento estuvimos así, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué el apóstol quiere que recuerden su condición pasada? Termina el versículo diciendo, sin Dios en el mundo, y esto era interesante porque los gentiles tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses, pero el no tener al Dios vivo y verdadero, a Jehová, era no tener nada. Y este es un llamado para nosotros y decir qué cosas están apuntando nuestro corazón. Tal vez nosotros no podemos tener ídolos como tenía el pueblo de Israel, como los egipcios, como los gentiles, que ellos adoraban a la diosa Diana y al templo y cosas así. Tal vez nosotros no seamos así, pero ¿qué tipo de ídolos está todavía albergando nuestro corazón? Tal vez el ídolo del dinero, el ídolo de la familia o el ídolo de yo mismo, que yo soy importante, yo soy lo más valioso de mi vida, y eso no debe ser así. El ídolo de nuestros corazones tiene que ser el Señor. El Dios de nuestros corazones tiene que ser el Señor. Por eso termina ese versículo diciendo, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, a veces es bueno recordar cuál fue nuestra condición pasada. Yo sé que a veces pueden venir pensamientos y decir que qué feo lo que yo era, qué triste lo que yo era, pero justamente ese es el punto del apóstol. Recuerden lo que eran, porque ahora son algo mucho mejor. Antes ustedes no valían nada. Antes estábamos totalmente perdidos, antes estábamos totalmente desesperados, antes estábamos, como decía el Señor, como ovejas sin rumbo, perdidas. Y llega el versículo 13 y hace un gran contraste, y ahora nosotros miramos nuestro segundo recordatorio. Primero, recuerden que estábamos sin Cristo. Número 2, recuerden que fuimos acercados por Cristo. Y dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Y ese pero, nosotros lo recordamos bastante cuando lo predicaba el pastor, del versículo 4, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, en amor. Este versículo dice, ustedes estaban sin Cristo, sin esperanza, sin promesas, sin pactos, estaban perdidos, pero ahora en Cristo ustedes tienen todo eso. Ustedes tienen una ciudadanía, ustedes son partícipes de los pactos, ustedes tienen esperanza y ustedes tienen Dios. Y eso es bueno de recordar el Evangelio, de dónde el Señor me sacó para poder vivir y alabar las riquezas que Él me ha dado. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Es interesante que esta carta de Efesios varias veces va a mencionar esa frase, en Cristo, en Jesús. Y eso va a dar la idea de que nosotros estamos unidos, pertenecemos a Él. Cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, formamos a ser parte del Señor. Y Él dice, ahora están en Cristo y tenemos unas bendiciones espirituales. Entonces, el primer recordatorio es un tanto negativo, un tanto doloroso, pero cuando viene el segundo recordatorio, eso sana. Cuando uno recuerda, dice, lo que yo era, lo que yo no tenía en Cristo, eso me duele, eso me rompe el corazón, eso me hiere por dentro. Pero cuando vemos el segundo recordatorio del versículo 13, eso me sana. Porque es decir, yo no tenía ninguna esperanza, pero Cristo sí me la dio. Yo no tenía ninguna salida por mi pecado, por mi desobediencia, no tenía alternativa, pero Dios en su amor, en su misericordia, me ha unido en Cristo. Y miremos cómo nosotros no teníamos nada y ahora lo tenemos todo en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, otra vez está haciendo esa adición y dice, ustedes estaban lejos, pero ahora están cerca. Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora es importante entender que nosotros entramos en una relación con Dios gracias a Cristo. Imagínense, aquí estamos nosotros y aquí está el Padre Santo, perfecto, y luego estamos nosotros totalmente manchados, sucios,
desobedientes por nuestro pecado. No podemos relacionarnos así con el Señor. Por eso viene Cristo y hace esa unión. Su sacrificio es el medio para que yo, pecador, pueda llegar hacia el Padre Santo. Y ese es un recordatorio tan sublime que debe de llenar de esperanza nuestro corazón para vivir las bendiciones de Dios. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, esto no es algo que puede ser una duda, que puede ser una posibilidad. No, esto es una realidad. Cristo ya nos hizo cercanos. Otras traducciones dicen de esta manera, por la sangre de Cristo. Y aquí representa la sangre, ese sacrificio, la obra que hizo Jesús en su muerte. Quiero leer lo que alguien dijo, un comentarista dice, Dios es el que toma la iniciativa en cuanto a la salvación y las bendiciones. Por tanto, Él es quien nos acerca al Padre mediante la obra de Jesucristo. Por la sangre de Cristo, el pecado, que es el elemento de distanciamiento y de separación con Dios, queda disuelto, permitiendo a Dios llamarnos a salvación y abrazarnos al que antes estaba no solo lejos, sino voluntariamente separado. Es decir, hermanos, nuestros pecados personales nos separaban de Dios, pero Dios ha querido reconciliarnos. Esa imagen que se perdió en Génesis 3, cuando el hombre peca, Dios ya la tenía prevista. Dios ya sabía, ya tenía un plan armado para rescatar y reconciliar a la humanidad. Más adelante nosotros vamos a ver en este del versículo 13 al 16 que se menciona 3 veces la palabra paz. Cristo es nuestra paz, Cristo nos ha dado paz, Él es la paz. Y es que estábamos enemistados con Dios, pero ahora Él nos ha dado esa paz, Él nos ha hecho uno. Versículo 14, miren ahí conmigo, luego que dice que fuimos acercados por la sangre de Cristo, dice el versículo 14, porque Él, hablando de Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo, otra vez, la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas, otra vez, de paz. El Señor Jesucristo es la paz. Nosotros recordamos en Isaías capítulo 9, versículo 6, que al Señor Jesucristo se le llama príncipe de paz. Él es nuestro príncipe de paz, hermano. Y eso debe de llenar nuestros corazones de alegría y poner una sonrisa en nuestro rostro, porque estábamos enemistados con el Señor. Nuestro pecado nos alejaba, pero viene Cristo y lo hace posible. Viene Cristo y nos reconcilia, nos une con el Padre. Hermano, déjame decirte que si tú no tienes paz en tu corazón, solamente debes mirar a Cristo. Si en tu vida no hay paz, si en tu vida no encuentras satisfacción, solo la vas a encontrar en Cristo Jesús. Ni el mundo, ni tu familia, ni tus amigos, nadie, absolutamente nadie, te va a dar la paz que Jesucristo puede darte. Experimentar esa paz, experimentar esa cercanía que Dios nos da, solamente Jesucristo nos las puede dar. Por eso es que el apóstol está haciendo bien fuerte diciendo, recuerden, ustedes no tenían nada, pero ahora recuerden que con Cristo lo tienen todo. Y a pesar de que sigamos siendo pobres materialmente, somos ricos en Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes ya tienen las bendiciones. Vivan conforme a personas ricas. No vivan como ese muchacho que tiene todo y vive como que si no tuviera nada. Ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. No falta hacer absolutamente nada porque su sacrificio ya lo hizo. Ahora nosotros miramos, y con esto quiero como cerrar, y vamos a detenernos en el versículo 14 al 16. ¿Cuál fue el propósito de Cristo de venir y de hacer paz con Dios? Bueno, el versículo 14 nos muestra dos cosas que son el resultado de la paz. Y la primera es unidad y la segunda armonía. Miren el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿qué hizo Él? Unidad. Y después dice, derribando la pared intermedia de separación. La paz que el Señor Jesucristo no solo nos une,
sino que nos hace vivir en armonía. Los judíos y los gentiles, lastimosamente, vivían como perros y gatos, peleándose constantemente y diciendo quién es mejor y nosotros hacemos esto y ustedes hacen aquello. Y Pablo les dice, ya eso no importa. No importa qué trasfondo étnico tienen, de quién nacieron. No, ahora lo que importa es si están en Cristo. Eso es lo que importa. Y esa idea de hizo uno o derribó la pared, bueno, primero miremos la unidad. De ambos pueblos hizo uno. Y pensemos, cuando Jesucristo estaba antes de ser entregado en el monte Getsemaní, hizo una oración. Juan 17, la pueden leer después. Y Él ora por nosotros, por la iglesia que iba a ser después. Eso es hermoso. Dice, Padre, le dice a Dios, Jesucristo, quiero que sean uno ellos. Ustedes y yo, todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Dice, Padre, quiero que ellos sean uno. ¿Y cuál es la base? Como tú y yo, le dice Jesucristo al Señor. Como tú y yo somos uno, quiero que ellos sean uno. Hermanos, el Señor nos ha mandado a vivir en unidad. Por más que existan diferencias, por más que tengamos desacuerdos, por más que vengamos de diferentes trasfondos sociales, diferentes departamentos, diferentes ciudades, diferentes familias, eso ya no importa. Dios nos ha hecho una sola familia. Dios siempre busca y pide que nosotros podamos trabajar unidos. Entonces este es un buen recordatorio de lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. No solo nos da paz, sino que esa paz nos hace vivir en unidad. Nosotros somos muchos miembros, ¿verdad? Somos con diferentes dones, diferentes talentos, pero somos un solo cuerpo. El capítulo 4 de este libro de Efesios más adelante va a mencionar y va a hablar acerca de cómo debemos vivir en unidad y cómo nosotros estamos llamados a ser un solo cuerpo. 2 Corintios también dice lo mismo. 1 Corintios 12, porque hay muchos miembros, dice, pero son un solo cuerpo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo mi mano podría estar enemistada con mi cachete? ¿Me pegaría a mí mismo? Eso es ilógico. Por lo tanto, la iglesia del Señor no se tiene que ofender de esa manera. La iglesia del Señor tiene que vivir en unidad. Y ya lo vamos a ver más adelante. También dice, derribando la pared. Y esa idea de derribar la pared, ¿qué hacemos con una pared? Separar, ¿verdad? Nosotros vivimos tal vez en casas y están así como en bloque y la pared divide la casa con la otra. Y hay privacidad aquí y privacidad allá. Eso está bueno para vivir en las casas, pero no está bueno para vivir en la iglesia. El Señor dice, ya derribé la pared, ya derribé la enemistad. Ya no tienen que vivir levantando muros, levantando egoísmo, levantando enojo. Por lo tanto, aquí la aplicación podría ser, hermano, derriba tu orgullo, derriba tu enojo, derriba tu superioridad, derriba tu enemistad, derriba tu arrogancia, derriba tu pereza y que el Evangelio de Dios nos haga vivir en una sola iglesia, en armonía, en paz, porque Cristo ya lo ha hecho posible. Él ya nos llamó, ya nos posicionó en ese lugar, por lo tanto, vivamos de esa manera. ¿Por qué nos vamos a sentir diferentes a los demás si el mismo Señor que me salvó a mí, salvó a mi hermano? Y eso es lo hermoso del Evangelio, hermanos. Aquí nadie es más y nadie es menos. El Evangelio pone un suelo en el que todos estamos igual de parejos. El mismo sacrificio que Jesucristo hizo por mí, lo hizo por ustedes. El mismito. No tenemos nada de diferente. Por lo tanto, debemos amarnos y vivir en armonía y en unidad. El Evangelio es esa alfombra donde todos estamos y nadie está arriba más que nadie. Nadie es más especial que nadie. Todos somos iguales para el Señor. Así que no debemos vivir de esa manera. No se debe vivir levantando paredes y construyendo enemistad y cosas. Y situaciones que nos pongan en conflicto y enemistad. Porque dice el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo un solo cuerpo y un nuevo hombre, haciendo la paz. La vida perfecta de Jesucristo, su carne, fue lo que ustedes y yo no pudimos cumplir. Su vida perfecta es la que Dios demandaba. Él cumplió todos los mandamientos. Y ese sacrificio, esa vida perfecta, es el fundamento para que nosotros podamos vivir en paz. El Señor dice, la ley a veces dividía, ¿verdad?, a los judíos
que supuestamente eran puros con los gentiles que eran impuros, y dice el Señor Jesucristo, yo la cumplo por todos, no solo por uno, por todos. Por lo tanto, ahora estamos unidos a Él y somos uno solo. Y termina el versículo 15 diciendo, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, otra vez haciendo la paz. Y esa era la idea de Jesucristo, de Dios siempre. En ti serán benditas todas las naciones. No voy a bendecir solo a una parte, no, todas las naciones. De todas las partes del mundo yo voy a tener una familia. Y yo miraba en el libro de Hechos, cuando el Señor le dice a Pablo, ¿verdad? Ve a tal lugar y no te preocupes por ahí, porque yo tengo pueblo ahí, le dice el Señor. Y es increíble porque nosotros no considerábamos, no estaba dentro de nuestros planes venir acá a Santa Bárbara, y aquí hay el pueblo del Señor. Somos una sola familia. Y eso es hermoso. Cada uno de ustedes y nosotros podemos ir a cualquier otro lugar y el Señor va a tener un pueblo ahí también. Por lo tanto, debemos vivir pensando en eso. Somos una familia universal, todos aquellos que han puesto su confianza y su fe en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Abolir, destruir o cumplir totalmente la ley para que esa no nos esté exigiendo nada más. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta palabra de reconciliar es bastante fuerte, porque tiene que ver mucho con botar nuestro orgullo, conceder en ciertas cosas, y en primer lugar, Dios ya lo hizo. Dios era el ofendido y aún así Él buscó reconciliarnos. Y eso se puede aplicar de muchas maneras en nuestras relaciones. Con nuestras parejas hay que reconciliarnos, no porque se lo merezcan, sino porque Cristo ya nos reconcilió. Y el fundamento del perdón, ¿cuál es? Que Dios ya nos ha perdonado. El 1 Juan dice, perdonen y amen a los demás. Va a ser difícil y todo, pero Dios ya los ha perdonado a ustedes. La oración del Padre Nuestro dice, Padre, perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Y ese es el fundamento de la reconciliación. Dios ya lo hizo. Dios ya nos reconcilió. Ya estamos reconciliados, unidos con Dios. Por lo tanto, todas nuestras relaciones tienen que ser de reconciliación. Siempre tenemos que pensar en la reconciliación. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que es difícil reconciliarnos, pedir perdón o buscar hacer la paz? Es difícil, pero cuando uno tiene a Cristo y cuando uno conoce el Evangelio, no es excusa de decir, es que esa persona me ofendió, es que ese hermanito es complicado. Nosotros éramos complicados para Dios y aún así Él nos reconcilió. ¿Qué más nos hace falta para poder ir y reconciliarnos con el Señor? Vamos a terminar en ese versículo 16, pero solo leo del 17 al 22 para que sepamos más o menos qué veremos el próximo domingo. Dice el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, y eso es hermoso, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo este texto del 11 al 22, nosotros miramos 4 recordatorios de nuestra reconciliación con Dios. Estábamos lejos, estábamos sin Cristo, fuimos acercados por Cristo, no por nuestros méritos, por Él, por su cruz. Y ahora tenemos el tercer recordatorio, que lo vamos a ver el próximo domingo. Tenemos acceso a Dios. Y el cuarto es, somos una iglesia. Y esas son las riquezas que cada uno de nosotros debe vivir en el Señor. Había un pueblo donde había un rey que era muy, muy, muy rico. Y este rey tenía la tradición de cada año ir y buscar a la persona más pobre que existiera en esa ciudad. Y sus súbditos, sus empleados iban por todos lados, por las diferentes montañas, buscando a la persona más pobre para poder adoptarla y hacerla parte de su familia. El rey era tan bondadoso que tenía tantas riquezas y las quería compartir.
Pues resulta que encuentran a un joven en unas montañas muy retiradas. Él no tenía nada más que lo que andaba puesto. Y él recibe este beneficio de recibir la adopción por parte del rey. Entonces lo llevan al palacio y el rey lo abraza diciéndole: todo lo que yo tengo es tuyo. Ahora tú eres mi príncipe. Ven y disfruta de este banquete conmigo. Pero el joven tenía mucho miedo. En ese momento le pidieron que se pusiera una túnica, que se cambiara los trapos, pero él tenía miedo y decía: y si yo me porto mal, el rey me va a desheredar. Voy a seguir guardando estos trapos. Y aquellos trapos sucios y viejos y feos que él tenía, no los soltaba y los tenía. Y el rey lo invita al banquete, y ese miedo, ese sufrimiento y ese pensamiento lo hizo que él no fuera al banquete, que él no disfrutara de lo que el rey le estaba ofreciendo. Vivió aferrado a decir: no, esto es mío, esto tengo. Y lastimosamente este joven muere sin disfrutar las bendiciones del rey. Hermano, no desaprovechemos lo que nosotros hemos recibido en Cristo. Miren conmigo Gálatas, es el último versículo, capítulo 3, versículo 29. Un libro atrás de Efesios, Gálatas 3:29, y dice, tengo el 4. Sí, Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, si ustedes le pertenecen, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Todas las bendiciones que el Señor ha dispuesto darnos en Cristo Jesús, las tenemos sola y exclusivamente si le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, mi primer llamado a ustedes es: le pertenecen al Señor, ya han entregado su vida al Señor. Si no, este es el momento para empezar esa reconciliación, para empezar ese camino de vivir las bendiciones y las riquezas del Señor. Y si ya le pertenecemos, si ya le hemos entregado nuestra vida, no esperemos estar lejos del Señor, porque Él ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos cerca. Hermano, no te pierdas las bendiciones que Dios te da. No te pierdas las bendiciones de vivir en unidad, de vivir en armonía. Solamente Cristo nos hace de esa manera. Solamente Cristo puede unirnos de diferentes lados de donde veníamos. Solamente Él es el sacrificio. No importa si te faltan cosas en tu familia, si te faltan cosas en tu trabajo, si te faltan cosas en tu vida. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vive conforme y alegre con lo que Dios te ha dado. Oramos. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra nosotros podemos recordar, Señor, la suciedad en la que se encontraban nuestras vidas, la muerte que había en nuestros corazones, Señor. Pero gracias a tu precioso evangelio, a tu precioso plan, a tu soberano, Señor, plan de bendecirnos y darnos a tu Hijo, darnos lo más preciado que tú tenías, Señor, nosotros podemos estar en paz contigo. Podemos estar reconciliados contigo, Padre. Qué duro pensar que en un momento nosotros estábamos fuera de ti, estábamos alejados de ti, y hoy, Señor, recordamos que el Evangelio hace posible que nosotros estemos cerca de ti, amándote, glorificándote, pero también llenando nuestras vidas de tu paz. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque no lo merecíamos. No hicimos nada para ganarlo, no hicimos nada para obtenerlo, pero tú eres tan misericordioso, tan amoroso, que nos has dado los medios, nos has dado la fuerza, nos has dado a Cristo para que nosotros vivamos. Padre, perdónanos si muchas veces nos quejamos de lo que tenemos, renegamos, Señor, de donde estamos, y ponemos solamente nuestra mira en cosas terrenales o nuestra mira en cosas superficiales, y hemos olvidado, Señor, tu evangelio. Hemos olvidado lo ricos que somos en Cristo Jesús. Gracias por eso, Padre. Gracias porque
Tenemos tantas bendiciones, tantas promesas que son incontables, Señor. Y ahora nuestro corazón, esta mañana, sale gozoso, sale animado de saber que somos parte de tu pueblo, Señor. Somos parte de tu familia. Somos tus hijos, somos tu tesoro más preciado y valioso, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a poder vivir estas realidades, a poder vivir, Señor, de una manera digna del Evangelio y que cada vez, Señor, nosotros te podamos honrar y agradar con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, el resto de esta mañana y úsanos siempre para tu gloria y tu honra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo.